Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Mis hermanos, el hablar es un don maravilloso que Dios nos ha dado. Es una de nuestras capacidades que refleja nuestra semejanza a Dios. Nuestro Dios habla, se comunica y como Él nosotros también lo hacemos. Creo que somos los únicos seres de la creación que tenemos un código de comunicación, un habla. Y es algo tan maravilloso que nos identifica con nuestro Señor. Tan vital e importante es dicho don que aún uno de los juicios que Dios envió sobre la humanidad para poder detener una obra que ellos estaban haciendo y en la cual estaban todos de acuerdo, fue precisamente confundiéndolos y confundiendo su ¿qué? Su capacidad de comunicarse. ¿Dónde sucedió esto? En Babel. Y precisamente es donde se crean los idiomas y donde hay como cierta interrupción en ese proceso de comunicación. Como hemos visto desde el inicio de la epístola, Dios tiene un propósito con nuestra salvación. Y ese propósito precisamente es nuestra santificación, el cual podemos resumir como se dice al principio de la carta de los Efesios. Efesios 1 del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mis hermanos, en torno a nuestra salvación y santificación, Él habla el día de hoy de nuestras palabras. También son una parte fundamental en esa transformación que Dios está haciendo en nosotros. A veces como que se toman un poco las palabras, ¿no? Hay alguien que dice las palabras se las lleva el viento, pero no están así. Eso debemos tenerlo en cuenta. Él está interesado en todo nuestro ser, no solamente en nuestros pensamientos, no solamente en nuestras emociones, sino también en nuestras acciones, en nuestra voluntad. Y lo que habla el hombre es un reflejo de lo que hay dentro de él. Y las palabras por eso son vitales en lo que somos realmente. Vamos a hablar un poco del contexto cultural en el cual se escribe el consejo que le va a dar hoy Pablo a la iglesia del Asia Menor. Los cristianos del Asia Menor, los cuales estaban recién convertidos al cristianismo, habían vivido en un medio ambiente impuro en torno al hablar. Toda aquella cultura grecorromana había sido influenciada en sus bases por los sofistas. No sé si ustedes han oído hablar de los sofistas. Los sofistas eran personajes que se jactaban que a través de la retórica o el mucho hablar podían sacar adelante cualquier propósito que se propusieran. No sé si ustedes han oído hablar de algo que se llama un tecnicismo en el derecho. Un tecnicismo en derecho es cuando por una falla del sistema una persona culpable sale inocente. Porque el abogado defensor encuentra un nicho o un espacio para poder decirle a la justicia que no puede ajusticiar al culpable porque hay vacíos en la ley, ¿correcto? Los sofistas tenían esa capacidad, tenían la capacidad de a través del mucho hablar, enredaban a las personas, ¿ok? Eso se heredó de alguna manera en la cultura existente de la época. Salvador de Luty dice lo siguiente: la habilidad para recibir argumentos contrarios y sostener los propios, sin importar lo que se dijera, era lo más importante. Alcanzar los objetivos sin importar los medios utilizados. Justificaban cualquier recurso con tal de obtener lo que querían. Miren, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios dice: derribando toda altivez y todo argumento que se levante en contra del conocimiento a Dios, y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Nosotros debemos tener en cuenta algo: el argumento de argumentos es la palabra de Dios. A veces uno piensa que la guerra espiritual se lleva en otro ámbito, pero la guerra espiritual se lleva a cabo en nuestra mente. Y es allí donde nosotros vamos a poder ver si el argumento de la palabra es más fuerte que los argumentos que tú mismo has formado por años en tu interior. El pasaje que acabo de citar comienza de esta manera: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y efectivamente en nuestro interior, en nuestra mente hay fortalezas que solo las va a poder derribar
la palabra de Dios. Y ese proceso de derribar esas fortalezas y establecer el argumento por excelencia, que es la palabra de Dios, se le conoce como proceso de santificación. Eso es lo que dice Romanos 12, que debemos transformarnos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Y eso va a dar a luz en nuestras palabras, porque como lo vamos a ver más adelante, de la abundancia del corazón habla la boca. Era normal en aquella época las conversaciones soeces, en banquetes, en reuniones sociales, en fiestas. El cambio experimentado al salir de este ambiente tóxico y entrar a la atmósfera pura de la sana comunión cristiana debe haber significado un cambio radical en la vida de esos creyentes del primer siglo, porque era completamente diferente. Imagínense una vida llena de conversaciones vanas para ahora comenzar a tener una vida donde cada palabra que tú digas tiene significado. Era un cambio radical. Pero ¿saben qué es lo extraordinario? Que no es diferente al día de hoy. Las palabras son la muestra de la condición del hombre. Escuchar a una persona hablar es conocer mucho de quién es esa persona. Si solo habla de dinero, claramente es ¿qué? Avaro y codicioso. Si solo habla de sexo, claramente es lujurioso. Si habla de los demás, claramente podemos concluir que es envidioso. El Señor Jesucristo enseña que la boca y el corazón están conectados. Mateo 12, 34 al 35 dice lo siguiente: generación de víboras, ¿quién podrá hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Muy bacano, ¿no? Dice, muy chévere, qué bueno. El hombre bueno saca cosas buenas y el hombre malo saca cosas malas. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay bueno ni aun uno. ¿Se acuerdan el pasaje del joven rico, donde el joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio al joven rico? ¿Cómo? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y este es Dios. Y me llama poderosamente la atención algo. El Señor dejó claro que el ser humano por su cuenta no es bueno. Romanos 3 del 10 al 14 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y miren cómo termina. Porque esa parte la conocemos, pero esa segunda parte a veces no la leemos cuando leemos Romanos 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Y les tengo noticias, mis hermanos, eso no lo quita el Listerine. Eso es el estado en el que está el hombre. Y no solo se evidencia en su actuar, sino en ¿qué? En sus palabras. Sí, sin duda hay una conexión directa entre la boca y el corazón. Ahora, aquí hay algo más complejo todavía, y es que las palabras no son inofensivas. Ese cuentico de que las palabras se las lleva el viento no es verdadero. Las palabras son poderosas para construir o destruir, para edificar o derrumbar. Miren lo que dice Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y el argumento lo redondea el Señor más adelante en el verso 17 al 20 del mismo Mateo 15. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado en la letrina, o sea, al baño? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Miren, a veces nosotros como cristianos caemos en el error de los fariseos. Caemos en el error de colar el mosquito y tragar el camello. Caemos en el error de ser muy radicales en ciertas cosas, pero ser repermisivos en otras. Y aquí entra en la categoría de nuestras palabras.
Ah, es que yo siempre he hablado así. Ah, es que se le salga a uno una grosería en uno de estos días, pues no está de más. Nadie es perfecto. Errar es de humanos. El término contaminar en la Biblia significa dañar, pero también significa hacer daño. Las herejías son, por ejemplo, verdades tergiversadas. Se enseña que la palabra, por ejemplo, al día de hoy, y acá yo quiero aclarar, porque estamos hablando que en la boca está el poder de la vida o de la muerte, de construir o de destruir. Y puede alguien aquí, permeado por la época en la que estamos viviendo, decir, claro, con razón uno declara con las palabras. Y hay que declarar, y hay que empezar a decir cosas bonitas de uno. Pues miren, se enseña que la palabra tiene poder y todo aquello que uno proclame se hará realidad. Pues miren, mis hermanos, eso hace parte de una falsa doctrina y es ridículo. Porque la palabra tiene poder en cuanto a que yo puedo edificar con mis palabras o puedo destruir a una persona con mis palabras, más no que lo que yo diga se haga inmediatamente de manera mágica, porque eso es darle visos de divinidad a la criatura, ¿ok? El único que pudo crear con su boca fue Dios. Pero aquí uno puede ser de la política de los que al día de hoy se la pasan declarando porque supuestamente lo que dicen se hace. O puedo pasarme al otro lado, donde yo digo, no, como las palabras no tienen poder, entonces yo soy un boquisuelto. ¿Están entendiendo? Yo no me puedo ir ni a uno ni a otro lado, que me la paso declarando todo el tiempo porque lo que yo hago se va a hacer. Pero tampoco quiero ser un descuidado con mis palabras. Cuando hablamos de que la palabra de los seres humanos tiene poder, es que tú puedes edificar a las personas con tus palabras o puedes destruirlas. Peligrosamente todos somos lentos para darnos cuenta de la importancia de nuestras palabras y por ello muchas veces hablamos sin restricción. Se nos olvida de la advertencia del Señor que nos hizo. Miren lo que dice Mateo 12, 36 al 37. Yo preparando esa prédica, que yo soy de los que hablo mucho, y preparando esa prédica me sentí tan confrontado. Pasajes como estos, Mateo 12, del 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Acá está hablando de ser justificado por las palabras que digamos. Tus palabras te conducen y conducen a las personas a Cristo. Porque es que la única manera de que nuestras palabras nos justifiquen es que nuestras palabras conduzcan ¿a quién? Nosotros no nos autojustificamos. De eso no está hablando el pasaje. Pero dice, y por tus palabras serás condenado. O sea, tú y yo somos conscientes de que el Señor lleva un diario de cada palabra. Y yo creo que debe ser un audio diario, donde cada palabra que dijimos Él nos la va a recordar. El Señor Jesucristo nos asegura que el día del juicio el hombre deberá dar cuenta de toda palabra que surja de su ser. Esa advertencia nos debería hacer un poco más cautelosos, vigilantes de lo que surge de nuestros labios. Abordemos una cosa, y es que la moralidad humana puede colocar algún tipo de restricciones ante la libertad de las palabras de los hombres. La gente puede decir, no digas tal cosa, porque no está bien visto. Exprésate de esta manera, para ser más educado. Pero esas restricciones no pueden contener aquello en algunos momentos en que el hombre entra en alta exaltación y excitación y a veces habla sin pensar. La ira o la efusividad lleva al hombre a hablar guiado por lo que hay en el interior de su ser y no por las normas de moral y ética. Por eso no es suficiente con que yo tenga un punto de vista de que eso no se debe decir de esa manera, o no es educado, no es cortés. Porque te aseguro que la cortesía y la etiqueta se te van a ir en momentos de exaltación. Pero el apóstol Pablo está escribiendo a personas que han nacido de nuevo, que no recorren su vida en sus propias fuerzas. Lo que va a evitar que nosotros seamos personas que hablan cosas incorrectas no será el hecho de que en nuestras fuerzas vamos a evitar hacerlo,
sino que el Espíritu Santo habita en nosotros. Eso es lo que nos llevó a nacer de nuevo, ¿ok? Pablo le escribe a los cristianos, a seres que ahora han cedido su espacio a la voluntad del Espíritu Santo. Están bajo el control del Espíritu Santo. Ese es un verdadero creyente. Alguien que le ha cedido el control de su vida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para poder ser testimonio de quién es Dios y poder decirle al mundo que nos salvó. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en ese orden de ideas, porque este texto ya lo vimos, hemos visto que el cristiano entonces desecha las acciones de su pasado y ahora las reemplaza por acciones diferentes que evidencian que ha nacido de nuevo. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? Hemos visto cómo el hombre ha renunciado, el creyente ha renunciado a la mentira y la ha cambiado ¿por qué? Por la verdad. Hemos visto que ha cambiado la ira por el amor. Y también hemos visto que hemos desechado el robo para retener por el trabajar para dar, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Pero hoy vamos a abordar otro tema. Cada acción que ahora el cristiano toma, lo hace tomando el principio de no afectar a los demás. O sea, tú cambias no por ti. Tú cambias porque quieres vivir al interior del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo te capacita, pero tú no estás pensando en ti, estás pensando en quién, en los demás. Ese es un verdadero sentido cristiano. Y lo hace precisamente tomando el principio de no afectar a los demás, sino por el contrario, ser bendición para ellos. La ética humana dice algo así: tus derechos llegan hasta donde empiezan los del otro. Algo así como: no afectes a los demás. Pero la vida cristiana va más allá. Dice: bendice a los demás. ¿Están comprendiendo? La ética dice: no afectes a los demás. El cristianismo habla de bendice a los demás. No es suficiente con no afectarlos. El parámetro es ser bendición para las vidas de las personas. Y en torno a las palabras que salen de nuestra boca, también debe ser así. Ahora, esto fue solo la introducción. Efesios 4:29, que es el texto de estudio del día de hoy. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que se debe desechar, lo que va a reemplazar lo que se desecha, y por qué razón desechamos una cosa y abrazamos la otra. Esa ha sido la manera de argumentar Pablo cada cosa que debemos hacer de manera inmediata. Amén. Vuelvo y repito: lo que se desecha, por lo que se reemplaza y por qué se hace. En este caso, lo que se debe desechar: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué vamos a desechar? Ser mal hablados. Lo que se va ¿Por qué se va a reemplazar? Porque acuérdense que el principio es despojándonos de y revistiéndonos de. Y esto yo no se los he dicho como muy puntualmente, pero el ejercicio solo de dejar de hacer no es suficiente. El ejercicio solo de dejar de hacer no es suficiente. En el momento que yo dejo de hacer algo incorrecto, debo de una vez abrazar y empezar a hacer lo correcto. Y no hacerlo sin saber por qué, porque sería entonces una persona que no tiene convicciones. ¿Sí ven lo importante que es dejar de hacer y saber por qué lo hago? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Eso es lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Y saben cuál es el punto de tolerancia en cuanto a esto? 0. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Ya. No mañana, no pasado, ya. Aquí no se nos dice: poco a poco dejen de hablar mal. Poco a poco dejen de decir groserías o palabras corruptas. No. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ya. El mandato es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
Al entender que Pablo les ha dicho a los lectores de la epístola lo siguiente, Efesios 4:17, vamos a ir atrás. Esto pues, y digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El requerimiento es para cumplirlo ¿cuándo? Ya. Podemos inferir que lo que dice Pablo es, no hablen como hablan los que no tienen el Espíritu Santo de Dios en su ser. Debe haber una diferencia, mis hermanos. La forma en que habla un cristiano es totalmente opuesta a la forma en que habla un no cristiano, y eso debe ser notorio. Pero uno dice, bueno, a veces uno como que quiere buscar excusas. Entonces, ¿cómo habla el hombre natural? El que no tiene al Espíritu Santo en su ser. Vamos a hablar de las características que debemos desechar. Porque aunque hayamos nacido de nuevo, podemos estar permeados por esas actitudes y podemos seguirlas haciendo. ¿Ok? Entonces lo que queremos hacer es, acá no nos vamos a sentar a hablar de los de afuera. No, aquí nos vamos a sentar es a hablar de qué actitudes aún nos permean y tenemos que desechar. ¿Amén? La primera característica que hay en una persona que no ha nacido de nuevo y que no debe estar presente en el creyente es exceso de palabras y la falta de control en ellas. ¿Ustedes han oído hablar de ese texto que dice en las muchas palabras hay pecado? Exceso de palabras y la falta de control de ellas. El hombre sin el Espíritu Santo es un ser que habla demasiado. Pero cuando hablamos de hablar demasiado es que habla sin pensar, siempre está hablando y que de alguna manera es irracional en ese don tan maravilloso que Dios nos dio de comunicar. En contraparte, frente al impío, el cristiano debe ser un hombre de pocas palabras. Vuelvo y te repito, frente al incrédulo, el cristiano debe ser un hombre de pocas palabras. El tema de sus conversaciones, de la persona que es natural, que no ha nacido de nuevo, el tema de sus conversaciones, el centro, es él mismo. Es una autopresentación de sus bondades y capacidades. Es que yo, es que yo, es que yo. Esto explica por qué cuando están juntos, todos se esfuerzan por hablar al mismo tiempo. No pueden esperar a que el otro termine, quieren conseguir la palabra y tienen el ávido deseo de que los demás digan, qué maravillosas palabras. Y yo les digo, mis hermanos, esto se ve a veces al interior de la iglesia. Y por eso tenemos que abandonarlo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no solamente se refiere a groserías. ¿Quién es el centro de tu conversación? ¿Quién es la brújula? ¿Qué dirige tu conversación? También hace parte. Ahora, vayamos a la palabra corrompida. Corrompida viene del griego sapros. Corrompida, y en la nueva versión internacional la llama obscena. Esta palabra se utiliza en griego para aludir a un pescado o fruta en descomposición. Así que como característica de las palabras del impío es que son palabras corruptas, palabras podridas, putrefactas, y que por lo tanto es corruptora, perversa y dañina. Es aquella que sale de la boca y es como si la estuviese ofreciendo al que la escucha. Pero ¿qué le está ofreciendo al que escucha? Le está ofreciendo un pescado podrido, que al ser ingerido le hará daño en su vida personal. En aquello que es corrupto, alguien decía, es apestoso, una conversación que es apestosa a la nariz de Dios. Evalúa esta semana conversaciones que has tenido. ¿Serían olor grato al Señor o serían apestosas? Tengo que decirles algo. Yo me evalué esta semana y tuve conversaciones apestosas. Es una palabra que nunca tendrá en cuenta este principio: el bien de quien me escucha. Aún a veces al interior de los mismos cristianos se escucha eso: es que me quiero desahogar.
¿Es que no puedo ser sincero? ¿Es que no puedo ser transparente? Bueno, ¿a precio de qué? ¿Están comprendiéndolo? Y hemos hablado anteriormente que tenemos que ser veraces. Y que tenemos que ser honestos. Y que tenemos que ser de una sola pieza y tenemos que tener carácter. La veracidad, la verdad es lo que nos va a dirigir. Pero tú cuando hablas, ¿piensas en quién te está escuchando o solo te encegueces en ti? Aún hasta predicando podemos errar en esto. Aún hasta predicando. Si el centro de tu predicación no es Cristo, si el propósito no es la gloria de Dios, y mientras tanto clamas porque esa persona se salve, sino que solo te encegueces en que tú tienes razón, aún predicando puedes estar pecando. Las palabras del hombre nunca son neutrales. O enriquecen la vida del prójimo o la contaminan. Una de las muestras de la caída del hombre es que aún aquellos que tienen grandes estudios, cuando se reúnen en grupos sociales, dan rienda suelta a lo que hay en su corazón. Supuestamente son las personas más preparadas de la sociedad, pero sale y emerge de sus labios el chiste verde, el chisme, la murmuración, la calumnia. Supuestamente son lo más brillante de la sociedad. Pero en sus conversaciones es cotidiano que aquellos que supuestamente son la referencia cultural de la sociedad tengan conversaciones terriblemente contaminantes. Es común que cualquier grupo hable de adulterio, del libertinaje sexual. Supuestamente son palabras que le dan sabor o condimentan la conversación. Tristemente así se presentan. Es que hay que ponerle el picantico a la conversación. Y eso es una muestra de la condición humana del hombre. Sea quien sea, puede ser brillante, puede ser la persona más sabia o puede ser la más ignorante. En eso caemos en la misma categoría si no se ha nacido de nuevo. ¿Por qué la infidelidad del hombre a su esposa puede considerarse gracioso? Yo pregunto. ¿Cómo se puede considerar gracioso la condición o elección sexual, si se le puede llamar así, de algunos? Ahora en los hombres se ha vuelto una fijación hablar que su compañero es homosexual. Terrible, y se ríen. Mujeres que en su hablar se dicen groserías, que acá ni lleva a colación nombrarlas. Pero ahora se ha convertido en el léxico de las personas hablarle de cariño a la otra persona con una grosería. Ahora, burlarse de la infidelidad o del adulterio, una situación que causa tanto dolor al interior de las familias, y cogerla de algo jocoso, es algo muy doloroso y sin embargo son considerados como temas apropiados para bromear. Como bien diría el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en el capítulo siguiente de Efesios lo va a hacer directamente. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, no vale la pena ni siquiera repetir lo que esta gente hace. Podemos estar en la iglesia y si nuestra conversación gira en torno de lo que hacen los demás en esas áreas y entramos a hablarlo con lujo de detalle y todo eso, no hacemos bien. Porque la Biblia habla de que eso ni siquiera lo nombremos. Las palabras, mis hermanos, no son inocuas, es decir, no son inofensivas. O nos enriquecen para la vida o son altamente contaminantes. Leamos nuevamente Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si un cristiano se ha dado cuenta que la perversidad está rondando su mente, pues que ponga candado a su boca. Nunca dejes que las palabras corrompidas salgan de vuestra boca. Déjalas morir en tus labios por el bien de los demás. Seamos tan vigilantes como David cuando oraba. Y les aclaro algo. David perdió su batalla con el pecado.
porque acuérdese que en él no moraba el Espíritu Santo de manera que permanente. Y miren aún cómo oraba David cuando venía el Espíritu Santo sobre él, cómo oraba. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. A veces uno en su dinámica de oración solo ora pidiendo perdón por lo que hizo. Pero a veces uno se olvida de adelantársele al pecado, a la tentación, y orar para que el Señor forme el carácter de uno. Eso de pon guarda a mi boca, sencillamente está diciendo David, hazme una persona prudente. Ustedes sí sabían que en las características que encontraron en David, para él ser el que tocaba arpa al rey, entre las características que él tenía era que era prudente en sus palabras. Se ha dicho que aún en nuestra composición física Dios nos enseña el peligro que puede tener la lengua. ¿Y saben cómo? Encerró la lengua entre dientes. El peligro que puede tener la lengua, pues al dejarla encerrada entre los dientes nos advierte lo que Santiago expresa muy bien en el capítulo 3 del libro que él escribió. Santiago 3 del 6 al 8 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleva veneno mortal. Esto es una advertencia. Hay un capítulo en la Biblia, Santiago capítulo 3, y el subtítulo que le pusieron se llama como la lengua. Qué descripción tan cruda, pero también a la vez real, de lo que es el poder de nuestras palabras. Y qué condición tan miserable en la que se halla el hombre en su estado natural. Porque aquí la cuestión no es que tú te sientas mal y no estoy llevado. No, tú tienes el Espíritu Santo. Es traer en contexto tu condición. Pero si la enseñanza de Santiago quedara ahí, casi que nos quedaríamos excusados en torno a lo que sale de nuestra boca. Pero miren, él continúa diciendo. Verso 9 al 12 de Santiago capítulo 3. Con ella bendecimos al Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Miren cómo podemos llegar a ser incoherentes con nuestras palabras. Porque si adoramos a Dios que no lo vemos, pero maldecimos al prójimo que sí vemos y que es hecho a imagen de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguno puede dar agua salada y dulce. Los cristianos no estamos en la misma condición del ser natural. Dejémonos de excusar. Dejémonos de excusar. O somos o no somos. Si de la abundancia del corazón habla la boca, ok. Entonces, al cambiarnos Dios el corazón, ¿qué tiene que cambiar? Quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? Eso es el nuevo nacimiento. Ese es el Espíritu Santo en tu ser. Ok, si de la abundancia del corazón habla la boca, si Dios nos da un nuevo corazón, inmediatamente ¿qué debe reflejarse? ¿Nuevas qué? ¿Palabras? Dios precisamente lo que ha hecho Dios en nuestro ser. Ezequiel 36:26, citémoslo mejor. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, toda esta operación es porque ¿qué? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es por ello que tenemos una responsabilidad ante Dios de las palabras que surgen de nuestra boca. El hombre natural no puede domar la lengua como Santiago lo enseña, pero el Espíritu Santo sí lo hace, y el cristiano ahora se convierte en una fuente de bendición y no de contaminación para los demás. Ahora, las palabras del cristiano entonces, por el contrario, son aquellas que buscan el beneficio de los demás. Volvamos a Efesios 4:29. Ninguna palabra
incorrecta debe salir de nuestra boca, sí. Eso es lo que nos tenemos que despojar. Pero ¿de qué nos tenemos que revestir? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso es lo que nos tenemos que revestir. Ahora, edificación. Toda esta sección tiene un principio. Edificar y no destruir. No ser tropiezo, sino ser de bendición a los hermanos y en general a la comunidad. Efesios 4:16 ya nos ha dicho, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación, edificándonos en amor. Miren, mis hermanos, qué gran responsabilidad tengo en medio de la comunidad de Dios en la que me ha colocado. Ahora, ¿en qué comunidad Dios me ha colocado? En la iglesia local. ¿Ok? Y así lo quieras o no, tú eres influencia en la iglesia. Pero yo acabo de llegar, siempre me hago atrás, casi no hablo, no participo. Aún así, siendo el más anónimo de los anónimos al interior de la iglesia, ya claro, Dios no te ha llamado a ser anónimo al interior de la iglesia porque es tu familia. Pero así quieras o pretendas ser el más anónimo de los anónimos, tú eres influencia al interior de la casa de Dios y de la iglesia local a la que perteneces. O soy partícipe de su crecimiento o soy un obstáculo de su crecimiento. Y al conocer tú y yo hoy dicha responsabilidad, mis palabras deben ser las que sean buenas para la necesaria edificación. No sé si a ustedes les ha pasado. Ustedes ya estuvieron en la iglesia y luego estuvieron hablando con algún hermano en la fe y de pronto se fueron a su casa como en ese mal sabor de boca como, esto no lo debía haber dicho. No sé si alguna vez les pasó. Esto no lo debía haber dicho. Este chiste estuvo de más. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Santiago dice, quien controla y doma la lengua es varón ¿qué? Perfecto. Necesitamos del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces esto debe llevarme a mí a cuestionarme. Debo alimentarme de aquello que enriquece mi vida para enriquecer a los demás. Olvidémonos que mi lenguaje va a cambiar. Si yo no me meto a alimentarme de lo correcto. La palabra dice en Proverbios, el que anda con sabios, sabio será. Hay creyentes que su núcleo cercano y su núcleo de mayor influencia no es el cristiano, sino el incrédulo. Nosotros no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de estudiar, no podemos abandonar el mundo y meternos en una bolita de cristal. No podemos hacer eso. Pero tus conversaciones más trascendentales, ¿con quién las tienes? Porque el que anda en la miel algo se le pega. Filipenses 4 del 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si me alimento de basura, basura daré. Pero si me alimento de las riquezas de la palabra de Dios, enriqueceré a los demás. ¿De qué te estás alimentando? Es la pregunta del día de hoy. Un día a la semana, los viernes en la capacitación o los domingos de culto no es suficiente. Tenemos una responsabilidad con nuestras palabras. Y estas que deben ser ¿qué? Buenas. Y lo podemos hacer. Quitemos el argumentico de que no podemos. Vuelvo y lo repito, en varias predicaciones anteriores he dicho que el creyente que se la pasa quejándose de que no puede es que realmente no quiere. Pero sí hay una responsabilidad aún mayor. Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Literalmente, para la edificación de la necesidad. Esto significa la edificación requerida por la necesidad concreta o específica. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me perdí. Muy difícil. Ok, se los voy a explicar de esta manera. No se trata solo de que hables cosas buenas.
Se trata también de que sea la pertinente para cada situación, porque es para la necesaria edificación. Yo puedo ser honesto y eso es bueno, pero si no soy sabio al expresar mi honestidad, ¿puedo qué? Herir. La palabra que surja de nuestros labios no solo debe ser buena, sino que sea oportuna según la necesidad de quien te escucha. Ejemplo, exhortar dirigido por la palabra de Dios es un acto bueno, ¿cierto? Exhortar, o sea, regañar, llamar la atención, decirle a un compañero tuyo, a un hermano tuyo en la fe, decirle, eso que estás haciendo está mal. Eso está bien. Pero puede ser que en cierto momento requerido, lo que se necesite no sea una exhortación, sino consolación. ¿Lo están comprendiendo? Pero por otro lado, consolar es muy bueno. Pero de pronto lo que esa persona en particular no necesita que tú le lamas las heridas o que lo consueles, sino lo que esa persona necesita es una exhortación, un llamado de atención, un regaño. No solo se trata de que sea bueno lo que decimos, sino que sea pertinente para la situación en particular. Así que solo decir lo que es bueno no es suficiente. Hay que decir lo que es necesario. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra dicha como ¿qué? Como conviene. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Al día de hoy la mayoría de predicadores tienen la política, hay que hablarle lindo a las personas en general, y eso va a asegurar que se queden en Dios. Terrible esa manera de pensar. Hay un pasaje que dice, fieles son las heridas del que ama, más inoportunos los besos del que aborrece. A veces lo que necesita esa persona que tú amas es que le llames la atención. No que le beses y le beses como la chilindra, papito lindo, mi niño. Y está guiándolo al infierno. Pero no siempre aplica de la misma manera. Porque ahora nos vamos para el otro lado. Un regaño a toda hora. Y un llamado de atención a toda hora. Y eso está mal, y eso está mal, y eso está mal, y eso está mal. ¿Saben cómo se llama aplicar lo que tú sabes a la situación adecuada en el momento adecuado? Se llama sabiduría. Aplicar tu conocimiento en la vida real se llama sabiduría. Y Dios nos tiene que dar no solamente buenas palabras, sino sabiduría al utilizarlas. Amén. Así que hay una gran responsabilidad con las palabras que surgen de nuestros labios. Deben ser buenas y deben ser oportunas. Pero bueno, ¿cuáles son las características de las palabras y de las conversaciones de los cristianos? Ya hablamos de los incrédulos. Ahora hablemos de los cristianos. Primero, que nuestras palabras siempre deben estar bajo control. Tristemente, aún como cristianos nos hace falta tanto dominio propio. Y muchas veces nos dejamos emborrachar con nuestras palabras. Es como si saliera una tras otra sin control y sin que seamos dueños de ellas. Y esto no puede ser así. Nuestras palabras deben estar sujetas a lo que somos, personas en las que habita el Espíritu Santo de Dios. Las palabras no deben ser egocéntricas, y a veces se ve egocentrismo al interior de la iglesia, donde el que brilla es el pastor, o donde el que brilla es el creyente porque sabe más. Y miren, se los voy a decir de antemano. Ustedes en la condición que están, de que se capacitan los viernes, los domingos, y tienen una predicación bíblica, ya ahí donde están, ustedes saben más, por mucho, que el 90% de las iglesias evangélicas actuales. O sea, les estoy diciendo que ustedes pueden volver ropa de trabajo bíblicamente a cualquiera. ¿Eso está bien? Cuando tu ego es el que te dirige, harás eso irremediablemente. Y tú predicas para salvar almas. Uno no barre para levantar polvo, uno barre para limpiar. Y si tú vas a predicar, es para llevarle a las personas buenas nuevas de salvación, no para exteriorizar lo que tanto sabes.
No somos el centro de la conversación. Ahora nos importa más el otro. A veces yo tendré que parecer ignorante para llamar la atención del otro. ¿Me comprenden? A veces tendrás que sentarte a escuchar a esa persona 2 horas para tú solo decir 3 palabras y hacerle entender su error. Aquel al que me dirijo, debo expresarle un interés real y no fingido. No una etiqueta de buen comportamiento, sino un interés real por la otra persona. Nuestra conversación debe enriquecer la vida de la persona con la que hablamos. No es pasar el tiempo por pasarlo, debe haber la intención de que el valor de la palabra de Dios entre en su corazón. Que la persona que habla conmigo vea que hay beneficio en la conversación que acaba de tener conmigo. Mis palabras deben ser las apropiadas en el momento en que la persona está viviendo. Y esto implica que yo debo conocer a la persona, debo interesarme por ella y debe ser real esa conexión con él. Muchas personas podrán pensar, oiga, qué complejo es aún hablar. Esto es un camello. Pero si bajo este principio nosotros nos movemos y hablamos con los demás, esto dejará de volverse algo complejo para convertirse en una acción común en nuestro diario vivir. Ser efectivo en nuestras conversaciones es posible. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Ahora, te recuerda la palabra si estudias la palabra, porque si no la estudias, ¿qué te recuerda? Ahí sí, como en el IFEX, por obra y gracia del Espíritu Santo. La palabra dice que nos conducirá a toda verdad, pero es porque tú conoces la verdad. Amén. Pablo nos dice la causa teológica de este actuar. Acuérdense, despójense, vístanse y la razón por la cual se debe hacer. ¿Se acuerdan? Esa es la manera en que se ha estado haciendo. Ok, entonces, Efesios 4:29, la última parte dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Primero que todo, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino las que son buenas para la necesaria edificación. Me despojé de las malas palabras, me revisto de las buenas y de las pertinentes para cada situación. ¿Pero para qué? A fin de dar gracia a los oyentes. O sea que lo que me motiva a mí a hablar bien soy yo. ¿Quién es el motivo de que yo hable bien? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito son los demás. Obviamente, hablo para la gloria de Dios, pero tengo un objetivo claro, los demás. Hemos recibido del Señor para dar a los demás. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Podemos dar y ser constructores con nuestras palabras, porque el Señor Jesucristo nos ha dado de sí mismo y Él fue un ejemplo de eso. Lo que profetizaban acerca del siervo sufriente, Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado, despertar mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y eso se cumplió en Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Saben por qué a los cristianos los llamaron cristianos en Antioquía? Porque se comportaban y hablaban como Jesús lo hacía. O sea que el Señor nos puede dar lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Podemos despertar mañana tras mañana, despertando mi oído para que oiga como los sabios. Porque de lo que el Señor hizo, Él me ha dado para ser como Él. Mira, tú puedes tener la razón en algo que dices, pero si no sabes decirlo, te pifiaste. El cristiano recibe de Él para dar a los demás. Que reciban beneficio espiritual a aquellos que nos rodean y sean bendecidos por ello. El apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Roma les dice lo siguiente, Romanos 1 del 11 al 12. Tengo muchos deseos de verlos, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho,
para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Cuando el apóstol Pablo dice algún don espiritual, está diciendo y refiriéndose, quiero compartirles alguna enseñanza. ¿Me comprenden? Es como yo decirles a ustedes, el viernes les voy a compartir algún don espiritual. Eso no quiere decir que vamos a tener noche de milagros. Eso significa que ese día les voy a enseñar algo que está en la palabra de Dios. Es un don espiritual. Pero luego Pablo dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Aún el mismo apóstol Pablo, al ver la fe de las iglesias que él había establecido, su fe era ¿qué? Alimentada. Él, al ver a sus discípulos andar en los caminos de Dios de manera radical, lo enriquecía en su fe. O sea, que él enriquecía con sus palabras a los hermanos, pero aún el testimonio de fe de ellos, cuando ellos lo verbalizaban, también ayudaba a la fe de Pablo. Para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Y acá tenemos que llegar a este último punto. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Pablo coloca de ejemplo a aquel que prepara una comida, Colosenses 4:6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. El cocinero no toma la sal y la echa sin control, no. Él es cuidadoso de cómo administra este elemento para que el plato quede maravilloso. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mis hermanos, que el Señor nos dé tanta sabiduría a la hora de hablar lo que sabemos. El interés de beneficiar, de dar gracias al oyente, es nuestra prioridad. Eso es ser conscientes que pertenecemos los unos a los otros. Es una gran responsabilidad, mis hermanos. El cristiano no es un religioso de un mero no hacer. No voy a maldecir. No, los cristianos no deben conformarse solamente con ser ceros que no hacen lo malo. Dios nos ha dado de Él para que le demos a los demás. No solo no debemos hacer, sino que debemos hacer lo bueno y lo que sea para la necesaria edificación, para dar gracia a los que nos oyen. Y lo hace a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Es por ello que no vivir en función de bendecir a los demás es una afrenta directa a Dios. Tú como creyente sigues viviendo para ti, afrentas a Dios. Tú te debes a los demás. Y hablando de afrentas, termino con el pasaje 30, el verso 30, Efesios 4:30. Cómo el Señor está hablando de las palabras y pasa a hablar de contristar al Espíritu Santo. Verso 30 de Efesios 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo repite recurrentemente a las personas que el Espíritu Santo está en ellos en esta epístola, pero de manera mucho más seguida después del capítulo 4. Luego de que Pablo les dice lo que sí o sí debe hacer el creyente, en la carta empieza a recordar más al Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque es imposible hacer lo que yo debo hacer sin la asistencia del Espíritu Santo. Es que esta carta es perfecta. Primero un piso doctrinal grandísimo. Luego ora para que podamos cumplir la voluntad de Dios, pero sobre todo para que entendamos estas maravillosas verdades. Y luego nos confronta a que seamos prácticos y las hagamos. Pero mientras nos confronta a que seamos prácticos y las realicemos, siempre nos está recordando que es con la asistencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando entra a mostrar la forma de vivir como un cristiano debe vivir, exalta al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pablo desea enseñarnos que fuera de Dios no podemos ser salvos. Y que fuera de Dios tampoco podemos vivir una vida de santificación. Todo lo que hay de bueno en nosotros tiene un origen. Y todo lo bueno que hay en nosotros, ¿saben quién es su origen? El Espíritu Santo de Dios. Él imparte vida, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero también Él nos sostiene. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y cómo nos sostiene? Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Él hace que se desarrolle y llegue a su destino final, nuestro proceso.
El hilo de oro de la santificación, desde que fuimos conocidos en la eternidad pasada hasta que seamos glorificados en la eternidad futura. Amén. Por eso el pasaje dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? De la redención. Y estaba hablando desde el día ya de la eternidad futura, donde ya todas las cosas sean glorificadas y el pueblo de Dios viva eternamente con el Señor. Amén. A eso se refiere. El Espíritu Santo es por tanto el autor de toda virtud cristiana y de todo buen fruto. El autor de las cosas buenas que hacemos no somos nosotros mismos, es el Espíritu Santo de Dios. Él es la causa de todo fruto en nosotros. Por eso vuelvo y repito, hemos sido llamados a permanecer en Dios. De ahí que cuando quiera el creyente contaminar su alma, solo tiene que hacer una cosa. ¿Saben cuál es? Dejar de depender del Espíritu Santo. El creyente quiere pecar, porque el creyente está en la misma condición de Adán. Puede pecar y puede no pecar. ¿Me comprenden? El hombre natural no puede dejar de pecar. Y ya los creyentes en la glorificación ya no podrán ¿qué? Pecar, porque el pecado será destruido y la muerte desaparecerá. Amén. Pero mientras peregrinamos en esta vida, el creyente puede pecar y puede no pecar. Hemos sido llamados a vivir un camino de santificación. Pero ¿saben qué debe hacer el creyente si quiere pecar? Debe soltarse de la influencia del Espíritu Santo. Sencillito. Sencillito, pero terrible. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es una muestra primero que todo de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y tengo que hablar de esto por la época en la que vivimos, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. No se refiere a que el Espíritu Santo se entristezca, se aflija, agache la cabeza, camine desmoralizado, qué triste estoy. No, pero sí habla de una expresión de desagrado que se produce en Dios, porque el creyente en el que habita el Espíritu Santo está viviendo una vida incorrecta y no coherente a lo que dice ser. Y digo que el creyente debe vivir para Dios, no para él mismo. El vivir para Dios significa amar al prójimo, al hermano, y tener la responsabilidad de edificarlo. Vivir para Dios y no para mí es no mentirle, no negarle el perdón. Vivir para Dios y no para mí es no cerrar la mano contra mi prójimo, es no contaminarlo con las palabras que salen de mi boca. ¿Qué más motivación para vivir como debemos hacerlo? Ver los ruines que somos si no vivimos según la voluntad de Dios. Y finalizando, Pablo dice aún algo más. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que no nos pertenecemos. Y nosotros debemos recordar algo. Efesios 1 del 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Somos de él. Y no podemos, como dice 1 Corintios 6:19, ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no somos de nosotros, no nos pertenecemos. Pablo nos recuerda que aquel día, la redención, es recordar aquel día maravilloso, el día de nuestra plena y consumada libertad. Es una seguridad de que seremos salvos y nadie nos quitará el gozo. Y esta seguridad nos la da el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Romanos 8:16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos gozaremos. Pero yo les pregunto, ¿podemos afrentar al que produce tal gozo en nuestras vidas con un mal comportamiento? Seríamos unos ciegos. Apagaríamos la fuente del gozo de nuestra vida. Cuando no vivimos en pos de sus propósitos, nuestra santificación se ve afectada. Por eso Pablo tiene que decir en 1 Tesalonicenses 5:19,
no apaguéis al Espíritu Santo. No solamente constantemente ser llenos de Él, sino no apagarlo. Es por eso que recaer en actitudes prácticas paganas es señal de una ruin ingratitud, dice William Hendrickson. Señal de una ruin ingratitud. Para recordar que aquel día que vendrá será de manifiesto gozo, para que nosotros podamos entender lo maravilloso que es eso que estamos a punto de recibir, porque el Espíritu Santo es el adelanto de que somos salvos, acuérdense. Debemos entender la vergüenza que muchos pasarán. Algunos van a ser salvos, pero van a ser salvos por fuego. Aquellas personas que su fundamento fue Cristo y por esa razón son salvas, pero su vida no fue una vida acorde a eso, puede que sea salva. Pero por fuego significa lo siguiente: vergüenza que pasarán muchos, porque no fueron celosos y laboriosos con su responsabilidad. Que Pablo exprese que se puede entristecer a la persona del Espíritu Santo es una advertencia, porque es un primer paso para resistir al Espíritu Santo. Y si resisto constantemente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se puede apagar. Y si se puede apagar, es una mala dirección que fácilmente conduce a que el prójimo renuncie a la fe. Es decir, yo no caigo de la salvación, perseveraré hasta el final. Indefectiblemente el verdadero creyente, escúchenme bien, terminará rindiéndose al Espíritu Santo. Indefectiblemente el creyente verdadero no apagará al Espíritu Santo en su vida. Y por obvias razones el Espíritu Santo seguirá operando en su vida y afectándole para bendición. Dios nos guarde, mis hermanos, de que nos estemos engañando a nosotros mismos diciendo que somos una cosa y no lo somos. Amén. Hay gente que se espera toda la vida: el Señor va a producir en mi arrepentimiento, el Señor va a y supuestamente se creen creyentes. El Señor va a producir arrepentimiento, me arrepiento mañana. ¿Y saben qué? El mañana nunca llegará. ¿Saben cuál es la peor tragedia que le puede suceder a una persona? Que Dios nunca lo discipline. Hay gente que se la pasa toda su vida esperando la disciplina de Dios y siguen pecando. No, cuando el Señor me disciplina y sí me pongo juicioso. ¿Y saben cuál va a ser su maldición? Que el Señor nunca los discipline. Que el Señor nunca corrija esa actividad pecaminosa que hace. Si esa persona llega a morir sin la corrección de Dios, ¿saben qué significará eso? Significará que esa persona nunca fue creyente, porque Dios no corrige sino a sus hijos. Y esa persona murió siendo una bastarda que creía que era hija. Lo peor que le puede pasar a una persona es que el Espíritu Santo no opere en él. Gloria a Dios cuando somos redarguidos, gloria a Dios cuando nos sentimos mal, gloria a Dios cuando entendemos que tenemos que seguir bajo la influencia del Espíritu Santo y no lo apagamos por eso, sino nos rendimos a Él. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Seamos sabios en poder comprender que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, es agradable y perfecta. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, y por eso edificamos a los demás. Y eso incluyen nuestras palabras. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta necesaria exhortación que necesitábamos oír. Que lo que hemos oído hoy, Señor, impacte en nuestros corazones, y nuestro corazón, al ser impactado, evidencie palabras buenas para la necesaria edificación, para poder producir gracia en los que nos oyen. Perdónanos por cada palabra maliciosa que salió de nuestra boca. Perdónanos por cada actitud incorrecta que fue evidenciada en nuestras palabras, por el ego, porque todas nuestras conversaciones tal vez en algún momento giraron en torno a nosotros. Perdónanos, Señor, si no buscábamos la bendición de los demás y edificar al resto.
Ayúdanos en el nombre de Jesús. Porque si lo hacemos no será por nosotros, será por el Espíritu Santo que opera en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.